Te cuento, soy egresada de la primera camada de la UBA, la FADU, de diseño industrial. Yo entré sin saber por qué la regla era biselada, entonces se me corría lo que en ese momento usábamos, que era la Rotring. No había computadoras como hay hoy. Algún compañero con un poder adquisitivo mayor, a veces, digamos, compartíamos materias a la tarde con los de la mañana, podían tener una Macintosh que era wow. Y alguno podía empezar a investigar lo que era Autodesk. Bueno, o sea, todo había que hacer maquetas, había que hacer planos, había que hacer todo a mano. Bueno, pero nada, llegó un momento donde empezamos a armar un buen deal, ¿no? Pasados los años, donde era, bueno, María Laura se dedica más a todo lo que es toda la parte gráfica y la presentación de paneles y nos ayuda con la parte del finish y demás, y la cosa fuerte la hacemos nosotros. Bueno, tiqui, 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 tiqui. Bueno, en un momento dije, acá tiene que ver algo un poco más glamoroso, porque no sabía qué palabra usar para poder mostrar mis proyectos. Empecé a investigar lo que era, bueno, en ese momento empezaba el AutoCAD, 10, 11, ni existía el Rhino, bueno, ni nada que se le pareciera a la animación. Y en un momento, cuando terminó, empieza Telefe a mover las pelotitas. Te estoy hablando del año 90, yo soy una mujer de 50 y pico de años, 53 años, entonces dije, ¿con qué se hace eso? ¿Qué sé yo qué? Nada, de investigar. Y me enteré que era lo que se llamaba Topas VGA. Bueno, con eso empecé a hacerme un curso de Topas VGA, me copó el tema de la animación y ahí empecé a hacer herramientas en animación y mostrar mis maquetas en vez de tener que estar con toda esa parafernalia de cosas, modelarlas en una computadora, ¿no? Y empezar a trabajar en animación a partir de modelar con una computadora, ponerle color a partir de la computadora. De ahí yo trabajaba como preceptora cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la facultad, digo, y después jefe de preceptores, y cuando me recibí, daba en el colegio la materia que era dibujos en su momento, pero que yo le cambié el programa y empecé a hacer diseño por computación, digamos. Y bueno, a partir de ahí me metí mucho en historia del arte. A mí me había cursado historia del arte en la facu, me había encantado. Me había quedado, y siempre me resuena el tema de la revolución industrial en líneas generales, que es un tema a tener en cuenta también hoy en la animación, porque es algo a lo que se recurre continuamente, ¿no? O sea, la revolución industrial en todo está cambiando, a tal punto que yo creo que esto de lo que está pasando ahora, perdón, y te salto a lo que pasa hoy, de las convergencias digitales a las que estamos llegando, digo, porque te estoy hablando del año 90, en que no existía o la animación digital, y te estoy hablando en el año 2021, donde estamos hablando de que el cine, que en aquel entonces era una moviola y un negativo, y el video, que por el otro lado eran o VHS o M2, M-Drop le decíamos, eran como dos enemigos. Los que trabajaban en cine no podían ver a los que trabajaban en tele, los de tele no podían creer que los de cine tarden tanto. Bueno, todo eso se fue convergiendo en lo que es hoy, y hoy todo termina en una plataforma, llámese Netflix, Disney Plus, Movistar, lo que vos quieras llamar, o inclusive en otro tipo de plataformas que hoy ustedes, los jóvenes, están usando y que también son generadores de contenidos, y me estoy yendo a lo más importante de todo esto, que son plataformas como, bueno, empezó siendo YouTube, o Twitch, o bueno, TikTok, etcétera, digamos. Hoy la cantidad de contenido que hay es como enorme, ¿no? Digo, hay como toda una revolución a eso hoy, ¿no? La revolución industrial de aquel entonces y esta revolución, a lo cual siempre esto te lo ligo a que fui una mujer que me gustó ir adaptándome y actualizándome continuamente, ¿no? O sea, creo que ahí parte quizás de una curiosidad personal, que me parece que eso tiene cada uno, o sea, aparte de cómo es cada uno. Ahora, bueno, en ese entonces estaba un poco podrida, lo digo así
de dar clases y de los adolescentes, que si bien me elegían como la profe Gamba que los acompañaba a los viajes, yo ya estaba un poco cansada, digamos, quería hacer algo más de lo mío, no seguir dando clases, por más que también daba clases en terciario, en la facultad había quedado adjunta, no era lo mío, y un día vino un hermano mío, que actualmente desde el año 2000, antes de la crisis, se fue a vivir a España y trabaja allá a él le gustó quedarse en la parte de postproducción de la publicidad. Yo huí raudamente, estuve, pero huí. Y bueno, Gonzalo trabajaba en ese momento en una empresa que se llamaba Profilms, que pertenecía casualmente al mismo grupo en el que estoy hoy, que es el grupo Cinecolor. Y ahí, bueno, me dice, mira, están buscando animadores para un programa de televisión. Y yo, animadores, digo, yo apenas te muevo mi maqueta y demás, o sea, no, pero vení porque me parece que está bueno, tenete una entrevista. Bueno, la cuestión es que fui a una entrevista, en ese momento había un gerente general que venía muy del palo de la postproducción, me hizo la entrevista y me contestó algo que yo nunca hubiese querido escuchar, pero a la vez me di cuenta que era importante, que fue, es increíble lo que sabés. Efectivamente me encontré con una mega empresa que tenía unas máquinas que en mi vida había visto, que todo era Quantel, Unix, todo era tener que estar programando con Unix, ¿no? Bueno, una locura. Cada máquina salía miles y miles de dólares, millones de dólares otras. Y yo decía, ¿qué hago? Y de repente me encontré con algo que me fascinó, que fue la idea que había salido en Telefe de hacer Mi familia es un dibujo. Y empecé pintando dibujo. O sea, todo esto es para contarte que empecé pintando dibujo. Y ahí me encontré con que había todo un universo increíble que es el que hoy amo y que me ha generado un oficio por un lado, mesas de dibujo con animadores que en ese momento todavía, muchos de ellos en García Ferrer todavía trabajaban con acetato, otros ya empezaban a trabajar con papel, los que estaban por ahí un poco más actualizados con la tecnología, entonces ya no se pintaban sobre el acetato, sino, y ya ahí es donde entraba mi tarea, escaneaba los dibujos que venían con los pernos ya perforados, entonces escaneaba los dibujos, teníamos que pedirles a los animadores, sobre todo a los entintadores de aquel entonces, que por favor cerraran bien cada celda para que no se nos escaparan cuando le poníamos el tachito del color de pelo de Dibu. También era, bueno, lidiar con que la remera de Dibu tenía sus rayas, entonces tener en cuenta cuántas rayas son, porque venían Dibus al principio venían Dibus de 5, de 7, ¿no? Entonces no te daba y te quedaba distinto el color, bueno. Pero a la vez había sido como, wow, un dibujo animado, o sea, además de costoso, muy trabajoso hacer Dibu, ¿no? O sea, eran los animadores que por un lado estaban además cerca de Telefe, en Pavón, cerca de Pavón, haciendo cada uno de los layers y dividiendo cada uno de los layers, ¿no? Y esto de desmembrar el animado 2D, porque si hay cosas que están fijas, ¿para qué volverlas a copiar? Porque te vibra la línea, entonces quedaba, ¿no? Y de repente te llegaba la cabeza aparte, la boca también, entonces los ojos, bueno, a veces te faltaba una boca, a veces tenías que copiarla. Bueno, éramos 3, no me olvido más, los que pintábamos, y eran quedarme noches adentro de la productora, pero no, literalmente noches, tirada en un sillón esperando los renders. Respecto de lo animado 2D y lo animado 3D, a mí cuando empezó, bueno, empecé con, esto era animación 2D concretamente, pero era un paso más que era la postproducción, o sea, era la digitalización, se empezaba a digitalizar el material de papel en un archivo que vos pintabas digitalmente. Y eso salía con una máscara y lo componías en el footage que te venía grabado del canal.
una vez que se tenía el programa, se empezaba a editar de tal forma en que no hubiese más de 3 minutos, porque si no, se te encarecía la producción, ¿no? O sea, vos normalmente cobrás por minuto de animación o por segundo, depende si fuera publicidad, serie o largometraje. Bueno, así empecé, digamos, del diseño industrial a la animación que me llevó en ese momento. Y después, bueno, nada, empecé a escuchar, no, a encontrarme con necesidades del 3D. Después ya en las pelis de Dibu se empezaban a dar las patinetas 3D, entonces se llamaba gente que venía de Estados Unidos y que nos explicaba un poco acerca del 3D. Y después el tiempo y la tecnología fue cambiando tanto que, bueno, esos mamotretos, ¿no? que había de tantos millones y millones de dólares y se empezaba a generar esto de que ya más caseramente los chicos todos podíamos acceder a tener una compu en nuestra casa. Era aprender de ver al otro, me fascinaba ver al otro, me fascinaba aprender de sentarme al lado de un operador en el Paintbox o en el HAL o en el Henry, que eran los software, perdón, sí, los equipos y los software de aquel entonces, y ver cómo componían, ¿no? Y tratando de hacer y de ver cómo haces esto, bueno, y aprendiendo del otro, ¿no? Todo converge en lo que quieras contar y por qué lo quieras contar. Porque también la animación 2D no es la misma. La Sirenita de Disney, que para mí es una de las mejores, o Anastasia, de las mejores películas 2D, de una sutileza y de una, lo que llamamos blandura, ¿no? De ese movimiento tan especial que te da el 2D, y que además vos sabés que atrás de eso hay un montón de personas y que lo lograron producto de eso, que no lo podés creer. Eh, y, que, y que la verdad lo que cuentan, tanto la Sirenita como Anastasia, es lo importante. Y creo que haber pasado al 3D, al principio costaba. Yo me acuerdo que un día nos fuimos todos juntos, todos los que trabajábamos, inclusive nuestro jefe nos propuso ir a ver al mediodía uno de los primeros días que había salido Tarzán. Tarzán era como una película que trabajaba, en teoría, para cualquiera que no conocía de las formas, era un 2D, pero todos sabemos que para poder generar esos movimientos había un 3D atrás, y era justamente un mix de las necesidades de una técnica y la otra, ¿no? Y esto te llevaban a algo que es para mí la premisa de esta gran charla, que es: lo importante no es qué técnica uses, sino lo que quieras contar. Lo importante es el contenido y que encuentres la técnica adecuada para cada contenido. Y a mí siempre se me había asociado mucho a la animación, porque siempre, bueno, todo esto me fue llevando que de operadora a supervisora, ¿verdad? Y quizás por esta formación de la facu terminé siendo productora, digamos. No me preguntes cómo, te va llevando, ¿no? Uno se va enganchando, no sé, hay otros que terminan siendo directores, hay otros que terminan siendo, te va llevando la vida misma. Creo que para mí el diseño industrial me dio como, más allá de que la UBA te da la universidad de la vida, que para mí es lo que es encontrarte con compañeros de todos lados y que todos ahí emparejan. Y me parece que el tema fundamental es que uno cuando cuenta algo lo cuente con respeto y con pasión. Yo, como digo siempre, para mí algo que uno trabaja con pasión, con cuidado, colaborativamente, respetando al otro, apoyándote en el otro, ya sea compañero o espectador, ¿no? Las dos cosas, porque ahora inclusive en esta cosa más digital o de YouTube o de Twitch o de todas estas cosas, tenés como un research casi que en el momento, ¿no? O sea, vas pudiendo medir
y vas pudiendo charlar con tu espectador y viendo hacia dónde tender tu contenido de acuerdo a esa devolución, ¿no? Y eso lo puedes hacer en animación 2D, en animación 3D, en stop motion, en la técnica que quieras, bueno, también hay muchos chicos que hacen mucho cutout y que se venden mucho la animación 2D como cutout, como la barata, ¿no? O sea, convengamos que la animación es cara. ¿Y sabes por qué es cara? Porque implican salarios de gente, porque implican puestos de trabajo donde cada una de las personas que están ahí comen, se levantan todas las mañanas, desayunan, almuerzan, cenan y tienen una familia. Y tienen que tener un salario para poder darle de comer a eso. Entonces, vos no podés hacer algo sin pagarle a esa gente. No es que paraste una máquina. Y volviendo un poco a los cambios y a las convergencias, de las revoluciones industriales que empezamos al principio, si uno pusiera tiempos modernos de Chaplin, se asustaría pensando en que nos íbamos a quedar sin trabajo todos. Y si uno pone hoy todo lo que pasa con la robótica en general, o con lo que pasa, por ejemplo, con la utilización del 3D y la robótica en los bancos que te atienden personajes, te atienden máquinas y te dicen a dónde ir, decís, no, es otra revolución industrial y está agarrada un poco de esto que estamos estudiando vos y que yo también sigo aprendiendo y estudiando, pero sin embargo, ninguno de esos dos pudo contra el contenido. O sea, el contenido no lo van a tener ni las máquinas de tiempos modernos de Chaplin, el contenido, la idea, la historia que contar, ni la robótica. O sea, el contenido siempre va a salir de nosotros. Entonces, me parece que lo importante ahí es eso y es encontrarle el novio exacto al contenido que querés contar. Y a veces el novio es animación 2D, a veces el novio es animación 3D y a veces es un mix. Cartoon Saloon también tiene un montón de cosas súper interesantes. A veces, y no digo que sea el caso de ellos, a veces uno por no querer soltar la herramienta, porque llamemos las herramientas, ¿no? Al 2D, al 3D, al stop motion, uno por no querer soltar la herramienta o por no querer aprender lo otro, termina quedando en algo más de autor, ¿no? En un nicho que es más de autor, más te cuento mi película de autor o yo me dedico a esto y entonces, y ojo, funciona, digo, pero bueno, y ojo, me parece que está bien que los jóvenes de hoy todavía quieran como agarrarse de eso, ¿no? O sea, no me quiero ir al 3D, me quiero quedar en el 2D, pero está perfecto y está buenísimo porque en el 2D también se necesitan cosas. Se necesitan cosas, digo, hay series que salen porque están hechas en 2D y son más económicas. Series que se necesitan para cualquier parte del mundo y que sean económicas, y hay mucho de eso. Y por ejemplo, si vos vas a un festival en Annecy, que te invito, ojalá te pudiera pagar el pasaje, pero no puedo, digo, te invito a que algún día lo pudieras, o sea, te invito, digo, te animo a que vayas, tanto vos como todos tus compañeros que puedan escucharme, es increíble las cosas que ves en 2D, en todas las técnicas, pero hay mucho del École de Gobelins, de Francia y demás, hecho en 2D. Hay mucho también de Asia en general. Hay mucho de eso, pero es más de autor, a mi modo de ver, o son series más económicas. Y no está mal. Digo, prende la tele y, bueno, Cartoon Network. Digo, Nickelodeon, Peppa Pig, son 2D. Digo, pero son 2D industrializados, llamémoslo, ¿no? O sea, es un 2D como lo que decíamos antes, el rig, el template, la compo digital. Al 2D al que yo me refería, que ya no se ve tanto, es el tablero con el disco, los pernos,
los Beckholz, la máquina que cortaba, nada, qué sé yo, la extraño. Bueno, a ver, por un lado no había tanta plata, pero los personajes tenían que estar muy bien diseñados, había que tener cabeza puesta ahí. No es que el 2D es, no hay plata, entonces hago cualquier cosa y fácil y rápido. No, no, tengo que hacer una serie 2D, porque no tengo la plata para todo lo que implica el 3D, porque sabemos que son distintos departamentos y demás, y distintas cabezas, ¿no? Digo, gente más de informática, ¿no? o de scripts, de pipeline, de fixit, ¿no? Y gente más creativa, si querés. Nada, me parece que hay mucho para el 2D en Toon Boom también, Toon Boom, porque hoy es como la vedette de los soft en general, para lo que son series. Hay cosas muy lindas, pero tienen que ver con el contenido y con... Perdón, estoy reiterativa con eso, pero es que es eso, es que tienen que ver con lo que quieras contar. Y desde el 2D hay cosas maravillosas también, pero ahí te invitaría a ver cosas más de afuera o cosas que se pasan por canales, como te digo, como Cartoon. A veces estoy como muy seteada en Disney porque vengo hace 12 años trabajando y es como el opuesto, ¿no? Pero Cartoon tiene cosas súper interesantes. Bueno, Discovery, bueno, el caso Peppa Pig es un gran caso, es un gran caso. Pero si vos me preguntas a mí, que conocí la animación 2D, Peppa Pig es un excelente caso, cuenta una excelente historia, tiene, digo, es un suceso, pero no es Anastasia. Digo, con esto te cierro lo que para mí es el amor por el 2D, ¿no? Es lo que fue. Me quedó como en el pasado, el 2D real, el 2D no digo genuino porque todos son genuinos. Las cosas que se hacen en Cartoon o que se hacen en Cartoon Saloon son muy buenas. Pero me vienen más a la cabeza ahora cosas que tienen más que ver con cosas más industriales, ¿no? Donde, desde la técnica, donde, insisto, lo que prevaleció fue el contenido. O sea, Peppa Pig es un cutout porque necesitaban hacer contenidos, más cantidad de contenido para cubrir la grilla o para lo que fuera, o porque querían contar historias distintas de esa familia. Bueno, ¿cómo las cuento? De esta forma para que no sean caras y que se puedan vender, es parte de la ecuación que hay que hacer. Lo de que contenido, te genera que es lo más importante, que le dejes una huella a quien lo mira, o a quien lo mira, a quien se lo hayas dirigido. Que esa huella puede ser una huella afectiva, puede ser una huella informativa, o puede ser una huella tecnológica, digo, pero tiene que ser una huella, te tiene que... le tenés que haber dejado una emoción, cualquiera sea. Te invito a ver los Spark Shots de Pixar. Con eso te digo todo. Y no tanto por la inclusión y la diversidad, digo, esa fue la temática en ese caso, pero también antes de eso, Claudi, digo, lo viste, Claudi es maravilloso, y hay un contenido increíble, y es no verbal.
nadie te puso ningún diálogo ahí, o sea, el contenido no pasa por todo lo que quieras escribir en un, ¿no? Es no verbal. La mayoría de los Sparkshot o bueno, Float tiene una sola frase, que es mortal, es mortal. Y te deja huella. Coco tiene una infinidad de recursos increíble, una paleta increíble, un laburo impresionante, desde lo técnico, pero tiene una historia que es increíble y tiene dos escenas, porque claramente son dos escenas, donde, bueno, en lo personal no paré de moquear, pero cuando terminé de verla, y a la semana la veía con mi hijo más chico, que en ese momento tenía 4 años y medio, 5, era, ¿cómo le explico la muerte? Y dije, no se tenés que explicar, se la explicaron ellos. O sea, ya había trascendido la huella que me había dejado a mí. O sea, ya como mamá me había dejado allanado un camino a cómo explicarle a un niño qué pasa con los muertos, ¿no? O sea, nada, por ahí me pongo media sentimental con estas cosas y hago autorreferencia porque, bueno, te quiero contar qué huellas me dejan a mí, pero creo que a todos dejan huellas.